Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Como siempre, yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín. El día de hoy tenemos un ejercicio interesante que nos han sugerido. Lo construimos también utilizando la herramienta de inteligencia artificial, un modelo que académicamente de manera anterior era denominado matriz DOFA, aunque hay diferentes variables, las constantes son siempre las mismas, como puede ser bien rápidamente para mencionarlas, aunque algunos de los espectadores ya estarán familiarizados: las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades. Entonces, vamos a leer, pues, después de varios intentos de configuración y de los prompts que se le dieron a la IA, además de algunos aportes que se hicieron y, lógicamente, como siempre hacemos, analizar algunas cuestiones acá en el canal con el objeto de contribuir a esta reflexión y utilizar una metodología estructurada y a su vez estructurante de los procesos que podemos tener como escritores y de nuestra dimensión de todas estas variables y constantes que se han dado a lo largo del tiempo. Vamos a ver que algunas cosas permanecen y otras han cambiado por el tema de lo digital, y sobre todo nosotros retroalimentarnos y ver cómo podemos, por lo menos, sobre todo en el campo de las debilidades y las amenazas, aminorarlas, y el campo de las fortalezas y las oportunidades, expandirlas. Bueno, vamos a comenzar entonces con la lectura. En cuanto a las fortalezas, se seleccionaron 4. Primera, acceso global a recursos. Los escritores tienen acceso instantáneo a una gran cantidad de información, recursos y herramientas de escritura a través de Internet, facilitando la investigación y la inspiración. En este punto, la única, digamos, diferencia sustancial que tuve con los distintos modelos o las distintas respuestas que dio la IA frente a eso, tiene que ver, bueno, evidentemente que los recursos en cuanto a tal digitalizados, que ya no son solamente en un formato puramente escrito, sino sobre todo audiovisual, videos, canales especializados y demás. Efectivamente, hay una gran cantidad de información. De cualquier manera, el tema de la inspiración es un tema, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, mucho más personal, y una aptitud además que, digamos, no podría incluirse como una fortaleza que se vaya a adquirir por el acceso global a los recursos. Segundo, diversidad de plataformas. Existen múltiples plataformas digitales para publicar y distribuir contenido: blogs, redes sociales, autopublicación en Amazon, Wattpad, etc., lo que permite a los escritores llegar a un público amplio sin depender de editoriales tradicionales. Esto completamente de acuerdo. Yo mismo estoy experimentando ahora el fenómeno de la autopublicación, pues, y precisamente para llegar también a Amazon, con editoriales de autopublicación que ya han ido surgiendo, y es un buen punto. Al final vamos a hacer un análisis panorámico de los 4 aspectos, y ustedes se van a dar cuenta que muchas veces por oposición o por reverso, lo que puede ser una fortaleza es una debilidad, lo que es una amenaza puede ser una oportunidad, y así lo vamos a ir viendo. Tercero, comunidad de escritores. La interconexión digital permite a los escritores formar comunidades, colaboraciones y recibir retroalimentación de sus pares en todo el mundo, fortaleciendo su desarrollo profesional. Esto se da efectivamente con la gran cantidad de comunidades, inclusive de orden internacional, que hay actualmente. Cuarta, innovación en géneros y formatos. El siglo XXI ha visto la expansión y aceptación de nuevos géneros y formatos de narrativa, como la ficción interactiva o la narrativa transmedia, ofreciendo nuevas oportunidades creativas. De hecho, vimos en uno de los capítulos anteriores, vimos, por ejemplo, el ascenso del cómic a categoría de novela gráfica, y otras formas también que muestran allí mucho más avanzadas en cuanto a la parte tecnológica y en cuanto a la capacidad de difusión. No, y esto indica necesariamente que porque sean más avanzadas tecnológicamente tengan un contenido o un fondo superior a los anteriores, pero
es algo a considerar. Debilidades. Primera, competencia desmedida. La globalización y el acceso a plataformas de publicación han aumentado el número de escritores, lo que hace más difícil destacar y ganar visibilidad. Si nos vamos dando cuenta que si una fortaleza era el acceso global a los recursos, a la gran cantidad de información, también esa globalidad genera una competencia, lo cual es un asunto de mercado. En este aspecto se podría considerar también que si bien es cierto hay más personas y hay un salto cuantitativo en cuanto a los escritores, eso no implica necesariamente que lo haya cualitativo. Y el tema una vez se aprenden las herramientas, ¿no? Hablamos también hace un par de semanas de una de las aristas, pues que yo en lo personal considero indispensable, que tiene que ver con la capacidad de gestión de la obra, ¿cierto? El escritor ya como autogestor y por decirlo así también empresario de su propia obra. En ese sentido, la parte de la competencia sí, pues siempre ha existido, inclusive cada momento por las diferentes revoluciones tecnológicas, no era lo mismo antes de la imprenta que después de la imprenta y así es más. De todas maneras, el tema lo que resalta es realmente la calidad, no tanto la cantidad de escritores que haya. Destacar es difícil, pero también lo fue en su momento cuando hubo revoluciones de medios y de alcance anteriores, de manera que sí podría verse como una debilidad, pero no es una debilidad a mi criterio tan importante. Segundo, y podría ser una consecuencia de la primera, saturación del mercado. La facilidad para publicar ha generado una sobrecarga de contenido, lo que puede dificultar la diferenciación de obras de alta calidad y la llegada a audiencias relevantes. En este sentido, ya a finales del siglo XX se habían escrito varios ensayos, inclusive mucho antes, haciendo una progresión respecto de cómo estaba aumentando la cantidad de libros. O sea que ese es un problema que si bien se acentúa en el siglo XXI, ya viene, inclusive del siglo XIX, y hay una preocupación porque mucha gente escribía obras que a estas personas, que diferentes autores que a lo largo del tiempo se han pronunciado sobre esta saturación del mercado, le parecía que no tenían una gran calidad y que eso iba a ser un problema al existir una gran oferta de textos, ¿no? De todas maneras, entonces sí, digamos que estamos de acuerdo con eso, aunque no es un problema propio del siglo XXI, es un problema que viene ya arrastrándose desde hace mucho tiempo atrás. Y en cuanto a la diferenciación, volvemos otra vez a la parte de la cualificación sobre la cuantificación. Tercero, inestabilidad financiera. Muchos escritores encuentran difícil ganarse la vida exclusivamente con su trabajo, debido a la precariedad económica en el sector literario y la baja remuneración por trabajos publicados digitalmente. Este es un problema de mercado que sobre todo en la parte digital sí es propio, es consustancial a este siglo, debido a que antes para publicar pues era mucho más complicado de lo que es ahora, aunque un problema común, el tema de la estabilidad financiera, grandes escritores, pues podemos dar una lista muy extensa, algunos ya los hemos tenido acá en el canal, y la gran mayoría no se dedicaba exclusivamente a la literatura, porque no podía vivir de eso. De manera que también hay que entender un poco, volver un poco también a esa reflexión sobre el escritor en cuanto a su propia generación de recursos y la concepción que tiene, porque muchos tienen una concepción clásica, ¿no? Todavía inclusive, vamos a decirlo así, homérica, ¿no? El escritor como rapsoda, el escritor como intérprete de la divinidad, pero la sociedad ya no lo ve de esa manera y por tanto no va a, de alguna forma, mantener al escritor, ni es lo que el escritor quiere, pero algunos todavía consideran que por el solo hecho de escribir ya la sociedad debe volcarse a financiar todos sus proyectos. Esta es una discusión que quizá tengamos más adelante en el canal con otros interlocutores. Cuarto, exigencia de autopromoción. Sería la última debilidad. Los escritores ahora deben manejar no solo la escritura, sino también el marketing personal, la construcción de una marca y la gestión de su presencia en redes sociales, lo que puede ser abrumador y distraer del proceso creativo. Esto es cierto, pero como una debilidad como tal, realmente sería la menos relevante, porque cada tiempo, cada revolución
tanto industrial como cultural, vienen aparejados a unos cambios. Entonces, nosotros como escritores debemos irnos adaptando, sacar unos tiempos, unos espacios para el tema de la literatura y otros tiempos y otros espacios para el tema de otras formas de gestión, ya sea con una profesión formal, ya sea con una profesión informal, ya sea trabajando de manera remota como freelancer en Internet. Hay muchas alternativas. Sin embargo, ciertamente es una debilidad del sector. Oportunidades. Primera, expansión de mercados. La globalización y la digitalización permiten a los escritores acceder a audiencias internacionales y traducir sus obras a múltiples idiomas con mayor facilidad. Frente al tema de la traducción, eso también va a depender mucho, ¿no? Evidentemente, la calidad del traductor, porque hay traductores, pues Deepler, hay traductores como el de Google, que es de pronto el que más conocemos. Está Grammarly, que habla de la parte, como el nombre lo indica, gramatical y ortográfica y demás, pero de todas maneras, si la persona no conoce o el escritor, como muchos de nosotros, no manejamos una segunda lengua a esos niveles profundos y de alquimia del lenguaje, pues poco nos va a valer un traductor automático o alguien que no sea también escritor y que maneje los dos idiomas. Segunda oportunidad, nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes ofrecen herramientas para la escritura asistida, edición automática y análisis de datos de lectura, ayudando a los escritores a mejorar su trabajo y entender mejor a su audiencia. Este es un punto, una oportunidad muy importante que yo creo que nosotros no estamos aprovechando como escritores. Yo apenas estoy como ingresando a todo este mundo digital y hay que tener en cuenta que así es. O sea, hay que también diferenciar entre apoyarse en una herramienta y de alguna manera trasladarle la carga a la herramienta. Son dos cosas diferentes. Pero efectivamente estas herramientas y las mediciones que hacen nos permiten manejar mejor el tema de la tecnología, nos permiten manejar mejor la estructura del discurso actual, comprender mejor las dinámicas del mercado actual, no sentirnos abrumados o sentir que quizá no vamos a lograr el objetivo al no comprender estas dinámicas. Entonces es importante apoyarse en la tecnología, realizar nuestros propios ejercicios, cuestionar, inclusive llevar a métrica lo que estamos escribiendo, someterlo a diferentes correcciones que pueden ser automáticas y evidentemente después buscar un corrector humano. Una oportunidad muy importante. Tercero, ya hablamos un poco de eso, vamos a igual a leerlo. Autopublicación y crowdfunding. Plataformas de autopublicación y financiamiento colectivo permiten a los escritores evitar las barreras de entrada tradicionales y financiar sus proyectos directamente con el apoyo de su audiencia. El crowdfunding, que tampoco es nuevo, pero ahora se ha, por decirlo así, masificado un poco más, o algunos nos hemos enterado que tiene también aplicaciones no únicamente empresariales o no únicamente de proyectos de inversión, sino o sobre todo humanitarios, asistencialistas, sino también el tema del arte. Autopublicación hablamos, hay editoriales de autopublicación donde uno como escritor, el escritor tiene la posibilidad de tener un control completo sobre su obra y hacerlo directamente con la plataforma que elija. Por ejemplo, hablamos en el caso de Amazon, que es, digamos, la plataforma líder en este momento, y la empresa de autopublicación por el proceso, evidentemente le cobra al escritor, pero el resto de las ganancias y demás son todas del escritor. Hay canales mucho más interesantes donde pueden encontrar esto. Por ejemplo, el canal de la editorial española, editorial Letra Minúscula. Ustedes pueden encontrar, por hablar de una, porque no conozco realmente otras de ese formato, seguramente habrá más, donde pueden encontrar toda esa información de autopublicación. Y el crowdfunding, como les digo, es una forma de recaudar recursos que ahora también se puede hacer para, por usted quiere publicar un libro o un colectivo quiere publicar una antología, lo puede hacer mediante un crowdfunding. Cuarta oportunidad, adaptación a otros medios. La creciente demanda de contenido para adaptaciones en cine, televisión, videojuegos, abre nuevas oportunidades para que los escritores expandan su obra a otros formatos. Esto, evidentemente, con el gran crecimiento que ha tenido el streaming, no solamente el cine, el streaming, que ahora es el que domina, en plataformas como Netflix, por ejemplo, que todos acá conocemos, permite al escritor, inclusive el tema de los videojuegos también,
Si una obra, por ejemplo, se han hecho obras, pues, para quienes han tenido la oportunidad de leer a Lovecraft, inspiradas y videojuegos inspirados en escenarios Lovecraftianos, vamos a decirlo así, por poner un ejemplo. Entonces podría también llegar ese escenario a darse y es una buena forma tener en cuenta y proyectar la obra también posiblemente esos formatos. Amenazas, piratería y derecho de autor. La distribución digital ha aumentado el riesgo de piratería, lo que puede afectar gravemente las ganancias de los escritores y la protección de sus derechos de autor. La piratería, que es una amenaza permanente, siempre lo ha sido. Digamos que también al aumentar el rango de alcance y las posibilidades del medio, en este caso la plataforma digital y la distribución digital, que es a lo que se refieren allí, evidentemente aumenta también el riesgo de la piratería. Hay que tomar pues las medidas legales de registro de la obra y todo lo demás para evitar esa situación. Segundo, cambios en el consumo de contenidos. La popularidad de contenidos audiovisuales y multimedia, como series y podcasts, puede reducir el tiempo que las personas dedican a la lectura, disminuyendo la demanda de libros tradicionales. Esta es una amenaza, pero no es una amenaza tan fuerte, porque hay muchos audiolibros hoy en día, hay podcasts y contenidos audiovisuales, pero usted su libro lo puede convertir en un audiolibro, igual lo van a estar leyendo. Lo que sí, el libro tradicional, el formato códex impreso, evidentemente va a tener menos tiempo, pero eso en sí es un cambio como tal. Inclusive podría ser no tanto una amenaza, sino una oportunidad relacionada con lo que ya habían hablado de las nuevas tecnologías. Sin embargo, bueno, la IA en varios intentos la citó allí, pero yo no estoy realmente tan de acuerdo con el cambio, con el tema, con esa segunda amenaza. Algoritmos y plataformas de distribución. Las plataformas digitales, mediante algoritmos, pueden priorizar ciertos tipos de contenido o autores, lo que puede limitar la visibilidad de escritores independientes o emergentes. Eso es una amenaza real, porque las plataformas y el algoritmo está enfocado sobre todo en la publicidad, que es lo que sostiene la plataforma, por ejemplo YouTube. Hay que estudiar, tenemos que estudiar, yo también estoy en mora de eso, todo el tema de marketing digital, aprender estrategias de posicionamiento SEO, por ejemplo, de ubicar determinadas palabras para que se maximice la búsqueda. Eso es trabajo de nosotros, de los escritores. Sí es una amenaza, pero se puede también solventar y se puede superar. Y la última, dependencia de la conectividad. La constante necesidad de estar conectado para mantenerse relevante y visible en el ámbito digital puede ser un factor de estrés y distracción para los escritores. Además de excluir a quienes no tienen acceso constante a Internet, esta es una amenaza bastante cierta, porque así como se expande el medio, se requiere mucho tiempo para darle crecimiento a un canal, seguimiento, una estrategia de marketing en el tiempo sostenida, verificar variables, verificar las vistas, verificar el tema del alcance real, de las impresiones de una publicación. Eso requiere mucho tiempo y debemos trabajar en ese sentido y robustecer nuestra labor. Bueno, como siempre, muy agradecido de compartir este espacio con ustedes, de hacer este ejercicio precisamente para potenciar este contenido y sobre todo irse retroalimentando con la misma experiencia de grabarlo, de estar frente a la cámara y por supuesto también con sus comentarios. No siendo más por el momento, nos veremos entonces en una próxima oportunidad.